Hola, ¿cómo están? Bueno, probablemente no muchos sepan esto, pero a mí me gusta mucho cocinar. Creo que soy bastante buena en eso. Y hace unos días mis amigos me habían pedido que haga mi receta de tortilla de papa, porque yo estoy todo el tiempo estoy comiendo tortilla de papa y querían saber cómo hacerlo, así que decidí hacer un video de YouTube de cómo hacer una tortilla de papa by me. Así que nada, vamos a ver cómo sale. Para empezar, yo acá tengo 2 kilos de papa grandes, pedí que sean grandes. ¿Voy a usar los 2 kilos? No. Tengo 2 kilos por si quiero hacer más, si quiero hacer papas al horno, qué sé yo. Sí. Pero bueno, yo tengo 2 kilos de papa, no hace tanto usar 2 kilos. Después, de condimentos, voy a usar aceite, sal, paprika o pimentón. Yo uso paprika porque tengo paprika. Y polenta. Y obviamente estamos haciendo una tortilla de papa, vamos a necesitar huevos. Antes de empezar a hacer todo esto, es muy importante que saquemos todo lo que hay en el horno y pongamos el horno a precalentarse, porque si no las papas van a tardar muchísimo en hacerse. Yo lo dejo precalentándose a 220, que es lo máximo que va mi horno. Así que acuérdense, eso es muy importante. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar las papas, obviamente. Dejarle las cáscaras depende de sus propios gustos. Yo normalmente las limpio tanto que les termino sacando un poco de cáscara, pero cada uno decide si dejarle la cáscara o no, da exactamente igual. Bueno, vamos a lavar las papas. Yo las lavo con virulana, las agarro el agua así, mucho, ¿ok? Por ahora voy a usar 3 papas, que son igual bastante grandes, no sé si pueden ver. Después veré si agrego más, todo depende de dónde van a hacer las papas y qué tantas papas quieren que haya en su tortilla, ¿ok? Mira, no me están viendo la cara, pero no, bueno, no importa, bueno. A limpiar las papas. Yo uso agua tibia, no quiero congelarme las manos, no quiero quemarme las manos, agua tibia está bien. Ahora que ya limpiamos nuestras papas, el siguiente paso va a ser cortarlas. Bueno, como ven, yo acá tengo una tabla de cortar y un cuchillo afilado. Voy a agarrar la papa, voy a cortarla a la mitad, voy a parar la mitad, voy a cortar así. Y después voy a cortar tiritas que no sean muy gruesas. Y después esas tiritas, voy a poner la papa así, estoy tratando de hacer para que vean lo mejor posible. Y voy a cortar así en cuadraditos. Y así con todas las papas, es más. Una vez que cortamos nuestras papas, la vamos a poner en la bandeja que vayamos a meter en el horno. Entonces así. Hola, ¿qué tal? Hicimos un cambio de plano para que ustedes puedan ver mejor, creo que ahí va a funcionar más. Bueno, si ven acá, las papas que yo usé eran muy grandes.
no hace falta que use esta tercera papa, la puedo cortar igual y hacer lo mismo que estas papas, pero en otra bandeja para hacer papas al horno si quieren. Están muy ricas igual. Así que nada, voy a hacer eso porque no quiero gastar muchas papas, porque ya las lavé. Bueno, ahora tenemos las papas acá en la sartén. Las voy a poner así. Llega el momento de ponerle los condimentos. Antes a mí me gusta fijarme que no haya papas muy gruesas, muy grandes como esta, ponele. Y si veo algo así, la corto para que no tarde mucho en hacerse. La idea es que sean todas de más o menos el mismo tamaño, así todas se hacen al mismo tiempo. Pero bueno. Entonces, le ponemos los condimentos. Sal. Me van a decir que yo le pongo mucha sal. Yo suelo ponerle mucha sal a las comidas. Ustedes le ponen la cantidad que quieran. Pero yo agarro y le pongo bastante. Después, paprika o pimentón. Yo uso paprika porque es lo que tenemos. También le esparcimos así. Ahora, polenta. Esta es más opcional. A mí me gusta que las papas sean crocantes. Entonces le pongo polenta para que le dé esa crocantez. Y por último, para que se cocinen y no se peguen, aceite. Ok. Ahora lo que hacemos con las manos, no hay que tener miedo de mancharnos un poco. Las mezclamos todas. Fijémonos que ninguna tenga demasiado pimentón, demasiada sal y que esté todo bien mezcladito. Una vez que hicimos esto y vemos que están todas bien mezcladitas, las mandamos al horno. Cada 5 minutos aproximadamente yo vengo, las saco del horno, las doy vuelta con una espátula y después las vuelvo a meter. Igual ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Bien, entonces ahora las vamos a meter al horno. Si me hicieron caso, el horno ya debería estar caliente porque lo precalentaron. Se fijan la hora, así volvemos en un ratito. En aproximadamente 5 o 10 minutos. Bueno, pasaron aproximadamente 7-8 minutos desde que las puse. Las acabo de sacar para hacer esto. Vamos a levantarlas y darlas vueltas. Mezclarlas un poquito. Esto es para que no se peguen en la bandeja. Y también por si nuestro horno a lo mejor cocina más de un lado que del otro, al mezclarlas nos aseguramos que se cocinen de forma más regular, más homogénea. Palabras que son eso, no sé. Una forma para que todas se cocinen de la misma manera. Bueno, y después de hacer esto las volvemos a meter. Vamos a volver a hacer esto probablemente una vez más, 2 veces más. Bueno, mientras que las papas se terminan de cocinar, les voy a decir sobre la sartén que vamos a usar. Yo voy a usar esta sartén que es más o menos el tamaño de la palma de mi mano en general. Lo importante de la sartén es que yo pueda agarrar un plato, ponerlo arriba y que el plato cubra toda la sartén y yo pueda darlo vuelta. No lo voy a dar vuelta así porque esto va a estar caliente, ¿no? Pero es importante que yo pueda dar vuelta la sartén sobre el plato. Bueno, ya pasaron como 12 minutos desde que la dimos vuelta. Lo voy a volver a hacer una vez más. Vamos a ver. También para ver si se están cocinando bien, tipo, si ya están hechas. Está de más fijarse de vez en cuando qué tan hechas están. Porque no queremos que se quemen, obviamente, ¿no? Las volvemos a meter por otros 5 minutos más. Volvemos a fijarnos en 5 minutos. Ya saqué las papas. Me pregunté cuánto fue, me olvidé contar el tiempo. Pero si la ven, no es que están quemadas, están justito hechas. No hace falta que estén súper hechas. Si quieren las pueden dejar acá, comer papas al horno, riquísimas. Pero bueno, esto es de tortilla de papas. Así que vamos a despegar todas las papas.
Ahora, un bowl, tiene que ser un bowl en el que sepan que van a entrar todas las papas. Partimos 2 huevos. Batimos bien. Si quieren le ponemos un poquito de sal, no hace falta ponerle mucha porque ya le pusimos a las papas, pero un poquito de sal podemos ponerle. Y ahora lo que hacemos es agarramos las papas y las metemos en el huevo. Me sobran un par de papas, no hace falta que ponerlas todas como ustedes quieran. Yo voy a dejar ellas ahí, las voy a comer después. Y ahora vamos a acercarnos acá. Lo que vamos a hacer es mezclar el huevo y las papas. Fíjense que todas las papas tengan huevo. Agarramos la sartén y prendemos el fuego. Y esto es muy importante para que se haga bien la tortilla. Tenemos que ponerle mucho aceite. El aceite tiene que cubrir toda la base de la sartén. Y un poquito más. A ver, no sé si se puede ver desde acá. No sé si ven, pero hay bastante aceite. Es muy importante esto porque si no las tortillas se nos va a quedar pegada a la sartén y va a ser un lío hacerla. Vamos a dejar que el aceite se caliente un poco y después volvemos. Una vez que la sartén se calentó, agarramos el bol con las papas y el huevo y tiramos todo adentro. Achatamos todo para que quede la forma de la tortilla. Lo dejamos así unos minutitos. Después de unos minutitos vamos a agarrar la espátula y vamos a bordear la sartén para asegurarnos de que los bordes estén separados. No queremos que se peguen. Vamos a pasar la espátula por abajo, queremos ver que no haya nada pegado. Una vez que hicimos esto, viene el paso más importante. Y el más difícil también, tengo miedo de verdad que no me salga. Últimamente me estuvo saliendo muy bien igual. Voy a agarrar el plato. Voy a tapar la sartén. Agarro la sartén desde el mango y la doy vuelta. Bien, me salió. Cuando hacemos esto, volvemos a tirar la tortilla a la sartén. Debería entrar perfecto. Y ahora, ¿cuánto tiempo la dejamos? Depende de ustedes. A mí me gusta que la tortilla esté un poquito más babé, entonces la voy a dejar un minuto aproximadamente, medio minuto. Pero si a usted le gusta que la tortilla esté más hecha, lo van a dejar un minuto, 2 minutos más tiempo. Eso lo regulan ustedes según lo que quieran. Y una vez que ya queremos sacarla, limpien el plato con una servilleta porque si no el aceite que tiene es terrible. Volvemos a poner el plato y volvemos a sacar la tortilla. Ahora, como ven la tortilla tiene bastante aceite. Se la tiramos a la sartén otra vez. Es muy importante que si a ustedes les quedó tanto aceite como a mí en la sartén, no lo tienen en la canilla. Métanlo en un frasco, así después lo pueden volver a usar y así no contaminamos el río y los lagos a donde va todo nuestro drenaje. Una vez que le tiramos el aceite a la sartén otra vez para que no la tenga nuestra tortilla, vamos a agarrar una servilleta y
Y vamos a hacer esto. Así sacamos el aceite que tenga arriba. No queremos tampoco comer aceite con tortilla de papa. Y ya está. Ahí tenemos a nuestra tortilla. Bueno, y acá tenemos a nuestro producto final de tortilla. Puede que les parezca poco, pero en realidad llena un montonazo. Y aparte está buenísimo comerla acompañado con algo. Yo que la como sola me suelo comer nada más media tortilla, porque si no, reventás. Así que nada, espero que la disfruten mucho y que la hagan. Nos vemos.